La verdad es un derecho que a usted no se le puede quitar. Hellman Hincapié la busca, te informa y te la analiza para que estés bien informado. Ahora en las redes sociales, nuestro compromiso con ustedes tiene un nuevo reto. Bienvenidos. Los grandes avances tecnológicos en el mundo se han dado gracias a hombres y mujeres que han aportado su conocimiento en la gran conquista tecnológica del universo. Hora 24, estación radial del Sistema IR, es una demostración del poder de la radio digital. Sean bienvenidos a su programa En Búsqueda de la Verdad, bajo la dirección del periodista colombiano Hellman Enrique Hincapié Ospino. Shalom, que la paz y la gracia de Dios esté con todos ustedes. Amigos internautas, ¿qué tal? Tengan muy buen día. Hoy es viernes 1 de agosto del año 2025. Yo soy Hellman Enrique Hincapié Ospino, el hijo de Marina. Oriento este espacio de opinión que se llama En Búsqueda de la Verdad, que llega a todos ustedes a través de 5 plataformas digitales como son los canales de YouTube, de Facebook, de X, de Instagram y de TikTok en forma simultánea. Además, por nuestra estación radial digital Hora 24, la Radio Perfecta, perteneciente a la Alianza Internacional de Radio, compuesta por más de 4.000 estaciones radiales digitales a lo largo y ancho del mundo, que están replicando el trabajo que hacemos desde el municipio de Soledad, área metropolitana de Barranquilla, que es la capital del departamento del Atlántico, Colombia, Suramérica. Nos puedes encontrar en la plataforma de bpsemisoras.com, igualmente en la Play Store de Google. Allí está la aplicación, la puedes bajar, 3 pasos muy sencillos si estás en contacto con nosotros, o irte a nuestro sitio web, a nuestro portal de noticias, que también lo tenemos, a nuestro periódico digital, en la siguiente dirección, www.hora24.co. Te la repito, www.hora24.co. Toda esta producción la hace mi hermano Jorge Villa Fischer. Barranquilla es más deporte. La nueva pista de patinaje y las canchas de arena en el Polideportivo La Magdalena, así como la pista de ciclomontañismo del Bosque Miramar, se abren para la recreación y bienestar de su gente. Con nuevos escenarios deportivos, Barranquilla está a otro nivel. Alcaldía de Barranquilla. Llegó Dilo a tu barrio, el crédito para que hagas realidad todo lo que siempre has querido. Con Dilo, eliges lo que necesitas, disfrutas sin complicaciones y lo pagas fácil en tu factura AAA. ¿Un televisor? Dilo. ¿Una nevera? Dilo. ¿Una lavadora? Dilo. Con Dilo y nuestras tiendas aliadas, todo lo que necesitas lo puedes tener, porque en Dilo damos crédito a tu vida. Consulta ahora tu cupo preaprobado y empieza a financiar sin complicaciones. Más información, términos y condiciones en www.aaa.com.co. Nuestra línea 116. En AAA vivimos contigo. Desde el primer instante de la vida somos cambiantes. El universo no se detiene, aunque algunas circunstancias nos obligan a la pausa. Sin embargo, la comunicación tan indispensable en el desarrollo de la humanidad se hace más importante en esta tregua. Somos los comunicadores del mundo los que tenemos la gran responsabilidad, desde nuestros micrófonos, con nuestra voz, incentivar a la humanidad, salir adelante y en victoria, bajo la voluntad de Dios Todopoderoso. AIR, Alianza Internacional de Radio, es mundial. La libertad de expresión es un derecho inalienable. En búsqueda de la verdad, ejercemos periodismo de opinión con independencia. Desde el primer instante de la vida somos cambiantes. El universo no se detiene. En búsqueda de la verdad, un día en la historia. Un día
día como hoy, 1 de agosto, pero del año 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Varsovia se subleva contra la ocupación alemana en un combate que duró 73 días y que supone la destrucción de gran parte de la ciudad por parte del ejército alemán. Finalmente, un 1 de agosto, pero del año 2007, en Minneapolis, Estados Unidos, se desploma un puente sobre el río Mississippi y muchos automóviles caen al agua, resultando un número indeterminado de muertos. Hasta aquí, un día en la historia. En búsqueda de la verdad, las noticias del momento con Miguel Rodríguez. Desde Barranquilla, Colombia, Miguel Rodríguez presenta Hoy Noticias del Mundo, viernes 1 de agosto. Según el jefe del Tesoro de los Estados Unidos, el equipo comercial está frustrado con la India. La India protegerá sus intereses y tomará las medidas básicas del caso, dijo su ministro de Comercio Exterior. Los aranceles de Donald Trump a la India terminarían acercándola a la China y a Rusia. Brasil se reserva el derecho de responder tras los aranceles de Donald Trump. Irlanda comienza la búsqueda de restos de más de 800 niños en un hogar para solteras dirigido por las Hermanas del Buen Socorro. Ecuador enfrenta una inseguridad creciente, crimen organizado, inestabilidad política y grave crisis humanitaria. Donald Trump y la presidenta de México anuncian pausa de 90 días ante aumento de los aranceles a México. Colombia y Brasil disputan este sábado la final de la Copa América de fútbol femenino. Canadá anuncia su intención de reconocer al Estado palestino. Los comunicadores de más de 50 países han creado una alianza para defender el sur global. Ordenan frenar ley de amnistía que busca impunidad sobre el conflicto armado en Perú. Bolivia alcanza el 60% de cobertura en vacunación contra el sarampión. La campaña internacional Cristina Libre cobra fuerza en América Latina. Estados Unidos anuncia sanciones contra la autoridad palestina. Se incrementa crisis electoral en Honduras a 4 meses de las elecciones. Crecen las denuncias sobre detenciones arbitrarias en el marco de la política migratoria de los Estados Unidos. China ha establecido una ayuda de 420 euros al año para intentar reactivar la natalidad. El fabricante de autos japonés Nissan está desarrollando una pintura que sería capaz de bajar la temperatura interior del vehículo hasta en 5 grados. Olas de calor extremo pueden haber llevado a los océanos a un punto crítico de inflexión. Funcionarios de la CEPAL señalan que América Latina y el Caribe deben reforzar sus mercados. La exaspirante presidencial Kamala Harris anuncia que no se postulará para gobernadora de California en el año 2026. Desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido un caso de hambruna tan diseñado y controlado como el de Israel sobre la Franja de Gaza, opinan expertos. Los carteles mexicanos ganan más de 16,4 millones de dólares gracias a la trata de migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos. Las ayudas aéreas sobre la Franja de Gaza han sido catalogadas como ineficaces y hasta peligrosas y huelen a cinismo, opinan Médicos Sin Fronteras. Liga Árabe le pide al grupo Hamás desarmarse para ponerle fin a la guerra en la Franja de Gaza. Las fuertes lluvias han causado inundaciones y destrozos en casas y carreteras en el norte de la India. La comida ultraprocesada puede elevar el riesgo de padecer cáncer de pulmón. La Corte Suprema de Justicia de Colombia rechaza injerencia de otros gobiernos en sus decisiones. La Unión Europea y la Liga Árabe reafirman su apoyo a la solución en la convivencia de 2 estados. Desde Barranquilla, Colombia, Miguel Ángel Rodríguez presentó Hoy Noticias del Mundo. Llegó el momento de sacudir tus deudas y tus caderas para disfrutar de los beneficios de estar al día. Porque tu deudora se puso triple M, más baja, más fácil, más pagable. Paga sin enredos, con opciones flexibles y sin intereses de mora. Llámanos al 116, visita nuestras oficinas o escríbenos al WhatsApp PAU 316-900-6116. Porque estar al día es más bacano. No dejes que la deuda te salpique. Aplican términos y condiciones. AAA, vivimos contigo.
No estoy de acuerdo con lo que dices, pero estoy dispuesto a entregar mi propia vida por defender tu derecho a decirlo. Voltaire. Bueno, este viernes no ha sido el mejor, por lo menos al inicio. El internet se nos ha ido 4 veces y ya encontramos una manera de estar permanentemente con ustedes. Esto de los servicios públicos en la costa caribe colombiana verdaderamente sí que es un problema. Y lo peor es que aquí somos habladores. Aquí la gente protesta, grita y dice cosas, pero ahí en su casa. Cuando tiene que salir a reclamar, cuando tiene que salir a velar por sus derechos, a reclamar por sus derechos, la gente no lo hace. Y eso permite que la clase politiquera corrupta, mafiosa, que maneja los servicios públicos, haga lo que le dé la gana. Además, porque tampoco hay superintendencia. Ninguna de las superintendencias establecidas por el gobierno sirve. En ese sentido, el cambio no se ve por ningún lado. Los servicios de energía, de agua, de gas y de internet, como de televisión por cable y demás, son una verdadera porquería en el Caribe colombiano y especialmente en la ciudad de Barranquilla, en donde la gente solo está pendiente, y me perdonan la expresión, es del puta junior y de las cantinas y de los bares para ir a fornicar, porque no les interesa más nada. Esa es la gran verdad de una ciudad como esta, que a veces se merece su propia suerte. En ese sentido, hemos tenido 3 cortes en el servicio de internet. Vamos a ver ahora si definitivamente se nos permite estar en permanente contacto con ustedes en el resto del día o de la mañana. Les decía que hoy, viernes, queríamos hacer un programa especial sobre unos hechos que marcaron la historia de Colombia, en materia precisamente de la lucha obrera, de la lucha de los trabajadores. El primero tiene que ver con la masacre de las bananeras en el municipio de Ciénaga, en el departamento del Magdalena, en el año de 1928, cuando una empresa norteamericana se dedicó a violar los derechos de los trabajadores, y estos, en una decisión de las bases, comenzaron a protestar. Y frente a esa protesta de los ciudadanos, de los trabajadores, la respuesta de la compañía fue llamar al gobierno nacional y pedirles la militarización de las instalaciones, de las fincas de la compañía. Y fue así como entonces las tropas ingresaron a la zona bananera, en donde los trabajadores se encontraban con sus esposas, sus hijos, sus madres, en fin, y la fuerza pública, cuando llegó, lo que hizo fue abrir fuego contra los manifestantes. La cantidad de muertos hasta hoy se desconoce. Se dice que fueron más de 1000, otros dicen que fueron 3000. Lo cierto fue que para esconder esa masacre, la misma fuerza pública, el ejército, recogió los cuerpos y se los llevó al océano, al mar, y los arrojaron al mar, para así esconder para siempre una verdadera realidad de cuántos fueron los verdaderos muertos
en esa masacre conocida por las bananeras y que plasmó Gabriel García Márquez en uno de sus libros. La clase politiquera corrupta y mafiosa que nos ha gobernado por siempre desconoce esa cruda realidad que fue muy cierta. Yo me encontré con una nota que hace referencia precisamente a lo que fue esa lucha, porque los trabajadores lo único que pedían eran que les pagaran sus horas extras, que le pagaran un salario digno, que le pagaran los sábados y los dominicales como lo establecían las normas. Pero contrario a eso, lo que recibieron fue plomo, plomo y más plomo por parte de una clase politiquera que manejaba la fuerza pública que solo atendió el clamor de una empresa multinacional gringa que no le importó la vida de los trabajadores y que después de muchos años se convirtió en lo que hoy se denomina la Chiquita Brands, que también se dedicó a hacer alianzas con grupos de autodefensas causando masacres en zonas bananeras, especialmente en el departamento de Antioquia como en el municipio de Apartadó, en donde cometieron una serie de hechos realmente terribles. Por eso, la Chiquita Brands fue condenada en los Estados Unidos a pagar una multimillonaria multa e indemnizar a un número importante de víctimas que presentaron las denuncias respectivas. Sin embargo, la justicia en Colombia, que no opera, porque la justicia en Colombia no opera, aquí no ha pasado absolutamente con la Chiquita Brands, muy a pesar de haberse demostrado los nexos que habían entre sus directivos y la empresa con los grupos de autodefensas que operan en Colombia. A esos grupos de autodefensas la Chiquita Brands le pagaba una cantidad de dólares por cada caja de exportación de banano que salía al exterior. Pueden imaginarse ustedes la cantidad de dinero que recibieron las autodefensas para financiar compra de armas y así asesinar a gente inocente, a tomarse pueblos enteros en donde llevaron a cabo masacres realmente terribles. Es una historia que realmente el pueblo colombiano merece conocer. Las nuevas generaciones no conocen de esto, de lo que fue la masacre de las bananeras en 1928, y por eso aquí hacemos remembranza a ese hecho histórico que demuestra que definitivamente la lucha de los trabajadores no debe parar allí, que debe recordarse, que debe continuar y que seguramente con el apoyo de quienes hoy ejercemos en los medios de comunicación, el periodismo que reclama el país, que reclama Colombia, lo estamos haciendo. Aquí está esta nota que refleja lo que pasó en 1928 en la masacre de las bananeras. Masacre de las bananeras. Esto pasó en Colombia, parce, en 1928, en el Magdalena. Un mierdero tan grande que ni el tiempo ha podido borrar. La protagonista, la United Fruit Company, esa empresa gringa que mandaba más que el gobierno. Tenía medio mundo recogiendo banano por 4 pesos, viviendo como perros, y aguantando hambre mientras ellos se llenaban los bolsillos. Los obreros, mamados del abuso, dijeron, hasta aquí. Se organizaron, hicieron huelga, pidieron lo justo, pago en dinero y no en vales, jornada decente, descanso, salud, nada del otro mundo. Pero los gringos no querían perder ni un centavo y presionaron al gobierno colombiano. Y como buen lambón del capital extranjero, les obedeció. Llegó el ejército, con fusiles listos, a un lugar donde había miles de obreros reunidos, familias, niños, mujeres. ¿Y qué hicieron? Les dieron plomo. No advirtieron, no negociaron, no esperaron. Solo dispararon. ¿Cuántos murieron? Nadie sabe con certeza. Hay quienes dicen que fueron 100, otros que 1000. Lo que sí se sabe es que los cadáveres los recogieron como si fueran basura, los tiraron al mar, a fosas comunes, los borraron como si no valieran nada. Un crimen de Estado bien tapado, con el sello de la impunidad. Gabriel García Márquez lo contó en 100 años de soledad, pero eso no fue magia, fue historia.
fue la pura verdad disfrazada de literatura. Y hasta el día de hoy, ni un solo general pagó por esa masacre, ni un presidente pidió perdón, ni un gringo devolvió un peso. Todo por proteger unos bananos. Porque para ellos, los obreros eran desechables, reemplazables, invisibles. Fue uno de los capítulos más oscuros de este país lleno de sangre sobre tierra fértil. ¡Qué gonorrea! Esa es parte de la historia que la clase politiquera corrupta que nos ha gobernado históricamente no quiere que se conozca, no quiere que se recuerde. Vuelvo y repito, la masacre de las bananeras. Como dice en esta nota, unos dicen que fueron 100, otros dicen que fueron más de 1000, pero lo que queda de presente es hasta dónde un Estado anacrónico, un Estado sumiso ante el poder de los Estados Unidos, ni siquiera el poder de los Estados Unidos, de una compañía norteamericana privada como la United Fruit Company, pudo hacer en el departamento del Magdalena y especialmente en jurisdicción del municipio de Ciénaga lo que les dio la gana. Allí no solamente violaban los derechos de los trabajadores, no pagándoles un salario digno, y eso fue lo que permitió el levantamiento, eso fue lo que permitió una huelga. Dicen que la masacre duró alrededor de 30 días, porque iban persiguiendo a los campesinos, a los trabajadores en las fincas, o cuando salían para sus casas, los iban a buscar a sus casas y los acribillaban. Porque no solamente fue la vez que llegaron y encontraron a los trabajadores reunidos con sus familias, con sus esposas, con sus madres, con sus hijos, y dispararon a mansalva y sobre seguro sobre ellos. No, también los asesinaron en sus fincas. Fincas que hoy, muy a pesar de haber reverdecido a través de los años con los cultivos de banano, en el fondo esconden una verdadera realidad. En varias de esas fincas hay unas fosas comunes que nadie responde, que nadie investiga, que nadie hace absolutamente nada. Y ese capítulo de la historia colombiana, ninguna clase politiquera corrupta y mafiosa perteneciente a los partidos tradicionales, liberales y conservadores no responden por esos hechos lamentables que están allí en la historia. En alguna oportunidad yo les decía que Gabriel García Márquez no había hecho ningún esfuerzo, porque él lo que hacía era plasmar en sus páginas escritas, en su máquina de escribir, la verdadera realidad. Este es el país de Macondo, este es el país en donde las realidades se convierten en novela. Ese pasaje de 100 años de soledad, que ha sido desconocido igualmente por la clase politiquera corrupta, que dice que eso fue un invento de Gabriel García Márquez, lo hacen porque igualmente desconocen la verdadera realidad que hemos vivido a través de los años. Y por eso eliminaron la cátedra de historia en el pensum académico. Porque es que a ellos no les conviene que se conozca la historia, porque a ellos no les conviene que esa realidad que se vivió hace muchísimos años en nuestro país no solamente se recuerde como debe recordarse, sino que ellos pretenden igualmente que se den otra vez hechos similares si tienen que hacerlo para defender sus propios intereses. Porque aquí vale la pena reseñar ese principio bíblico que reza que quien no conoce de su historia tiende a repetirla, ¿verdad? Y es lo que ha venido ocurriendo en Colombia en materia de violencia. Ese hecho de la masacre de las bananeras en 1928, así lo desconozcan muchos, es una verdadera realidad que el pueblo colombiano debe recordar, que las generaciones pasadas y actuales deben tener en cuenta,
porque forman parte de esa lucha, de ese levantamiento contra las injusticias que hicieron un puñado de hombres y mujeres trabajadores en la zona bananera, a quienes no se les pagaban los salarios como era debido, a quienes se explotaban como esclavos, porque los Estados Unidos y los empresarios especialmente de esta compañía, la United Fruit Company, venían aplicando a través de la historia. Esta compañía se convirtió, como les decía, en la Chiquita Brands, que se fue extendiendo no solamente en el departamento del Magdalena, sino que también llegó al departamento de Antioquia, especialmente al municipio de Apartadó, en donde hacían lo mismo, explotando a los trabajadores, explotando a los campesinos que no tenían otra opción, y que cuando se rebeldizaban, inmediatamente entonces llamaban a los grupos paramilitares con quienes ya ellos tenían unos nexos y les pagaban por cajas de exportación de banano al exterior, para que entonces asesinaran a esos campesinos a quienes se los señalaba en horas de la mañana, y en horas de la tarde-noche eran asesinados por los grupos de autodefensas, en un hecho que fue condenado por la justicia norteamericana y que permitió una indemnización a un número importante de personas, que llevaron hasta los estrados judiciales de los Estados Unidos la situación que se vivió en Colombia. Mientras tanto, lo doloroso y lo lamentable es que la justicia colombiana no hace justicia frente a ello. La justicia colombiana se arrodilla, la justicia colombiana pareciera estar de espaldas a la verdadera realidad que vive el país. Así es que, bueno, aquí estamos para recordar este hecho, que es una realidad que no merece que se olvide, y por eso cada vez que tengamos la oportunidad de tener programas como este, diciéndole a la gente lo que realmente pasó con la masacre de las bananeras, lo vamos a seguir haciendo, porque en lo que respecta a nosotros, nadie nos calla, nadie nos callará. Yo les decía al comienzo de este espacio que iba a hacer referencia a dos hechos de suma importancia de lo que ha significado la lucha obrera, la lucha de los trabajadores colombianos. Quizás el segundo hecho más importante tiene que ver con el primer paro de los trabajadores colombianos que se hizo en nuestro país. Eso ocurrió un 14 de septiembre de 1977, siendo presidente el señor Alfonso López Michelsen, quien tenía como lema de su gobierno el mandato seguro. Y igual ante la serie de violaciones de los derechos de los trabajadores, las centrales obreras en conjunto, las 4 centrales obreras que existían en ese momento, dijeron no más, y comenzó ese levantamiento, el primero que se dio en toda la historia de la lucha de los trabajadores en Colombia. Vuelvo y repito la fecha, 14 de septiembre de 1977. Nos encontramos con una nota que refleja lo que ocurrió en esa fecha, en ese paro, que duró aproximadamente un mes. Una vez terminó el paro de los trabajadores propuesto por las centrales obreras, hubo un renglón de los trabajadores que no quiso llegar a un acuerdo porque ellos consideraban que a ellos se les estaban violando mucho más sus derechos, y fueron los de los médicos que dejaron de ir a las clínicas o los hospitales y se quedaron en sus casas durante un determinado tiempo, hasta que el gobierno los llamó, se sentó en una mesa con ellos y llegó a un gran acuerdo que hoy también se recuerda de lo que fue ese levantamiento, de lo que fue ese paro de los trabajadores colombianos, el primero en la historia en 1977. Aquí está esta nota. 14 de septiembre de 1977, un país en pie de protesta. Colombia despierta sitiada por su propia rabia. La tensión venía acumulándose hacía meses, los precios disparados, los salarios congelados, el desempleo en aumento.
Mientras tanto, el gobierno de Alfonso López Michelsen lo llamaba con cinismo el mandato claro. El pueblo lo rebautizó, llamándolo el mandato caro. Fue más que una consigna, fue un grito social. Ese día, el pueblo colombiano se unió como nunca antes. 4 centrales obreras, CTC, UTC, CGT y CCTC, convocaron el primer paro cívico nacional en la historia del país. Los estudiantes marcharon, los campesinos salieron a las vías. Los transportadores detuvieron sus rutas. Las fábricas callaron sus motores, y las amas de casa golpearon cacerolas en los barrios. El paro fue total. No era solo una protesta económica, era la expresión de un pueblo agotado, cansado de la represión, de los recortes, del alza de tarifas públicas, de la criminalización de la organización popular. Desde la madrugada, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué y otras ciudades comenzaron a llenarse de bloqueos, de fogatas, de carteles escritos a mano. El gobierno reaccionó como los gobiernos autoritarios, con fuego y violencia. El Estado decretó el toque de queda. Militares y policías salieron con órdenes de neutralizar. La represión fue feroz. En 24 horas, 33 muertos, 3.000 heridos y cerca de 4.000 detenidos. Pero el daño no solo fue físico. El gobierno estigmatizó el paro como subversivo, lo tachó de infiltración comunista, intentó borrar la legitimidad de una protesta cívica, pacífica y plural, y sin embargo, no lo logró. El paro de 1977 se convirtió en símbolo, una advertencia para el poder y una lección para el pueblo. Cuando Colombia se une, puede tener incluso a su propio gobierno. No importa bajo qué bandera se gobierna. Si la izquierda, la derecha o el centro. Cuando las decisiones aplastan el bienestar de una nación, el pueblo tiene el derecho y el deber de alzarse por lo justo. Desde entonces, la fecha es memoria, no oficial, no festejada, pero viva en quienes recuerdan que alguna vez Colombia entera alzó la voz para decir, no más. ...14 de septiembre de 1977... Gobierno de Alfonso López Michelsen. Un Alfonso López Michelsen que siempre se dijo viajaba a la ciudad de Valledupar con un maletín, el cual salía cargado con millones y millones de pesos que eran entregados por los jefes de las organizaciones dedicadas al expendio y a la producción de marihuana, especialmente en el departamento de La Guajira y parte del Cesar. Eso siempre fue vox populi, que el expresidente Alfonso López Michelsen no iba solo a Valledupar a ver lo del Festival Vallenato. Esa era la cortina de humo que se hacía, pero la realidad era que se iba y se recibía los maletines llenos de dinero, los cuales eran trasladados en una avioneta particular hacia el aeropuerto en Bogotá, para que nadie se enterara de qué era lo que había detrás de ello. Así es que estos dos hechos, la masacre de las bananeras y el paro nacional de 1977, son quizás los dos hechos más importantes que registra la historia de la lucha obrera, de la lucha de los trabajadores colombianos, que en esta oportunidad, en el año 2021, dijeron igualmente: vamos a unirnos y vamos a llevar a la presidencia de la República a un hombre que conjugue nuestros ideales, que defienda nuestros verdaderos intereses, y la clase obrera, la clase campesina, la clase trabajadora, porque fueron los negros, los indígenas, quienes eligieron a Gustavo Petro Urrego como nuevo presidente de la República de Colombia. Desafortunadamente, a este gobierno no lo han dejado trabajar, y muy a pesar de todo se han logrado algunas reivindicaciones en una lucha que realmente ha sido titánica, como fue la aprobación de la reforma pensional, que hoy está siendo
analizada por la Corte Constitucional y que según se dice la van a tumbar. Lo otro es igualmente la reforma laboral, que no buscaba otra cosa que las reivindicaciones. Ahora el gobierno ha dictado un decreto antenoche donde se reforma el sistema de salud buscando brindarle garantías al pueblo colombiano. Y también se ha anunciado la demanda de ese decreto porque la ultraderecha no quiere, no busca que definitivamente haya un pueblo sano en nuestro país, que la salud, si bien es cierto, está llegando a quienes hoy tienen la fortuna de vivir en las áreas urbanas, lo mismo no es con quienes viven en áreas rurales o el campo, que es donde realmente se necesita una mayor cobertura a nivel de la salud. La ultraderecha colombiana lo que quiere es que la salud siga en manos de ellos, en manos de unos operadores intermediarios económicos como las EPS, para que se sigan robando los recursos de la salud y siga el inconformismo de los colombianos contra un gobierno que no tiene la culpa porque no se le ha permitido la reforma. Ahora, se han escuchado algunas voces en el sentido de que el presidente violó los principios rectores que dicen que definitivamente las reformas a la salud, a la educación, en la reforma laboral y la pensional, todas deberían haber pasado por el Congreso, pero es que si el Congreso ni siquiera las estudia, el Congreso las hunde antes de que el gobierno está anunciando que las va a presentar y ya ellos están diciendo que las van a hundir. Entonces no se explica cómo se pueden escuchar voces diciendo que es que el presidente es autoritario, que el presidente viola la Constitución Nacional cuando hay unos proyectos que deben ser estudiados por el Congreso y el gobierno no los presenta. No, el gobierno los presentó hace más de 3 años. Ellos han tenido 2 años para estudiarlos y no lo han querido. Y frente a eso, entonces el gobierno toma la decisión por decreto de reformar una serie de aspectos que tienen que ver con la garantía de la salud. La salud es la vida de los colombianos. Pero lamentablemente la ultraderecha no lo ha querido así, no lo ha querido reconocer, y ojalá el pueblo colombiano en el 2026 tome la decisión de escoger a quienes verdaderamente los representen en el Congreso de la República y, por qué no decirlo, en la Casa de Nariño en los 4 años que van a venir, que seguramente, ojalá y Dios lo permita así, sea para un miembro del pacto histórico de este partido nuevo de gobierno que se ha iniciado y que busca definitivamente hacer realidad no solamente el sueño de Gustavo Petro, sino de millones y millones de colombianos que creen que llegó la hora del cambio, que llegó la hora de la transformación de sus vidas para tener un mejor país. Bueno, después de todos los problemas que hemos tenido en materia de Internet, solo me resta decirles, mis queridos amigos, gracias, y esperamos a ver si los señores de la plataforma de Movistar o de Molestar nos permiten en forma permanente poder seguir trabajando para todos ustedes. Que pasen un maravilloso resto de día. Nos volvemos a encontrar a las 3 de la tarde si Molestar le da la gana. Chao. Pensamientos de sabios y filósofos para aplicar en nuestra vida. No hay peor esclavo que aquel que defiende su propia cadena. Barranquilla es más deporte. La nueva pista de patinaje y las canchas de arena en el Polideportivo La Magdalena, así como la pista de ciclomontañismo del Bosque Miramar, se abren para la recreación y bienestar de su gente. Con nuevos escenarios deportivos, Barranquilla está a otro nivel. Alcaldía de Barranquilla.
Llegó Dilo a tu barrio, el crédito para que hagas realidad todo lo que siempre has querido. Con Dilo, eliges lo que necesitas, disfrutas sin complicaciones y lo pagas fácil en tu factura AAA. ¿Un televisor? Dilo. ¿Una nevera? Dilo. ¿Una lavadora? Dilo. Con Dilo y nuestras tiendas aliadas, todo lo que necesitas lo puedes tener, porque en Dilo damos crédito a tu vida. Consulta ahora tu cupo preaprobado y empieza a financiar sin complicaciones. Más información, términos y condiciones en www.aaa.com.co. Nuestra línea 116. En AAA vivimos contigo. Aquí termina este viaje a través de Hora 24 y el sistema AIR en su programa En Búsqueda de la Verdad. La radio moderna nos permite interactuar a través del sonido y la imagen. Por ello, nos seguiremos preparando. Hasta pronto.